hasta el día de hoy, ¿no? Hemos ido avanzando de a pocos con respecto primero, sobre todo a la forma de la bacteria, bacterias que son, ¿no? En cadenas, bacterias que son bacillus, ¿no? Y hoy nos vamos a dedicar a un tipo especial de bacterias que son las bacterias espirales. Por la forma y las características de este tipo de bacteria le hemos llamado espiroquetas. Este tipo de espiroquetas va a comprender un gran número de bacterias que son muy móviles porque contienen flagelos, son delgados, muy flexibles, girando hacia alrededor. La mayoría de estas Doctora, bacterias, sí, dime. doctora, disculpe, ¿está presentando? Sí, estoy presentando. Primero estoy enfocando la parte de las espiroquetas. Ahorita voy a pasar a la siguiente. Sí, estoy Mm, presentando. ¿Está bien? No, Doctor, pues, no se ve, no, doctora. no sale por eso. ¿No sale? No, doctora. No, doctora. Ya, perfecto. Un ratito. Entonces voy a retroceder y voy a salir, ¿ok? Un ratito. Ahora sí. Sí, doctora, ya Sí, se ve. doctora. Muchas gracias. Sí, como lo estaba presentando anteriormente, entonces no lo... Listo, ahora sí. Entonces continuemos. Entonces, estas espiroquetas, la mayoría viven en vida libre. Algunos que contaminan el suelo, las aguas, ¿no? Sobre todo en material orgánicos descompuestos, de animales descompuestos. También vive naturalmente en la boca. Por eso es que nosotros cuando hacemos los estudios en el laboratorio, lo hacemos del sarro dentario, porque también encontramos espiroquetas en la boca. Entonces, son bacterias de vida libre, muchas de ellas son saprofitas, pero también producen en humanos mucha patología. Sobre todo tres principales que vamos a hacer el día de hoy, que es el treponema, la leptospira y la borrelia. La primera tiene relevancia médica muy, muy alta porque eso desde muchos años atrás se considera como una enfermedad de transmisión sexual. La otra que viene a ser la borrelia, que son las enfermedades recurrentes, ¿no? Y la leptospira, que en los últimos meses ha tomado una gran relevancia por el gran brote que ha habido de leptospirosis en Lima, sobre todo, ¿no? Por eso que hubo las vacunaciones en las granjas, en los que es ¿cómo se llama? Los mamíferos, en este caso los gatitos, en los perros, ¿no? Que estuvieron haciendo campañas de vacunación. Entonces, la relevancia de este tipo de bacteria es muy importante. Entonces, ¿qué son estas bacterias? Son lógicamente bacterias que también viven en el suelo, también viven en el hospedador humano, que va a causar mucha patología, pero tienen una característica especial. Son como espirilos, son como si fueran tirabuzones. Entonces, estas bacterias que viven, que son como tirabuzones, pueden tener en su composición o tienen en su composición endoflagelos, que son los filamentos axiales o endoflagelos o flagelos periplásmicos que le van a permitir la movilidad de la bacteria, ¿correcto? Como son espirilos, así como si fueran sacacorcho, como lo ustedes están viendo allí, tienen una rápida flexión en su motilidad y eso le va a permitir a ellos saltar a la bacteria, como si estuvieran saltando a la bacteria, más aún cuando tienen estos endoflagelos. La característica principal que tienen, que son estas bacterias, son gram negativas. Las células son un poco alargadas y enrolladas helicoidalmente. Espérense un ratito. Entonces son forma de bacillus, son formas delgadas, helicoidales,
Su cuerpo generalmente son flexibles rápidamente para su locomoción rápida y sobre todo para su división, ¿no? Y las células se encuentran, como ustedes están viendo ahí en la diapositiva, individuales, unas separadas de la otra. Su pared celular no se tiñen con colación gran positiva, entonces por lo tanto se considera gran negativas. Tienen una muy fina capa de polipeptidoglicano y la flexibilidad que tiene lo hace muy difícil estudiarlos porque se mueven rápidamente. Su reproducción de estas bacterias son por horas muy altas que tampoco permiten el cultivo fácil para su identificación. ¿Se pueden ver en campo oscuro? Sí, se pueden ver en campo oscuro, ¿no? Por eso necesitan un tipo especial de microscopio para poder observarlos. Una de las características importantes que tienen dentro del grupo de todas las bacterias de las espiroquetas son sus flagelos. Los flagelos, estructuralmente llamados fibrilla axial o endoflagelos o flagelos periplásmicos, se encuentran entre la membrana externa y la membrana interna, ¿no? Por lo tanto, se considera una estructura interna de la bacteria. Esta estructura interna va a estar compuesta por dos partes. Uno que es un cuerpo y otro que es una vaina envolvente y otro que es la zona de inserción. Esta zona de inserción, esta zona que está acá, es una zona de inserción que va a permitir penetrarse dentro de la célula, entre el protoplasma, entre el cilindro protoplasmático de la bacteria, que le va a permitir fijarse al flagelo hacia la bacteria. Estos tipos de flagelos van a determinar sus características propias de cada bacteria. Por ejemplo, ¿cuáles son las características, por ejemplo, en el caso de las treponemas? Tienen aproximadamente 6 flagelos en su interior. Las borrelias son más, son de 30 a 40 y las leptospiras 2. Estos flagelos permiten, justamente por el movimiento y sobre todo por la estructura que tienen en la parte final de la bacteria, la rotación y la flexión rápida como si fuera tirabuzón o sacacorcho. De tal manera que va a permitir también la quimiotaxis para tratar de penetrarse o endosarse en la célula huésped que va a parasitar. Este tipo de espiroquetas generalmente tienen una gran tolerancia al oxígeno. Van desde la fase aeróbicas o anaeróbicas estrictas, como vamos a ver en el transcurso de la clase. Fermentan y oxidan azúcares y aminoácidos, de tal manera que nos permiten ayudarnos en algo, porque como ya les hablé, su tiempo de incubación o de duplicación es muy grande, 30 horas, 25 horas, que no nos permite realmente estudiarlo rápidamente, pero le tratamos de dar medios especiales para que se alimenten, cojan su energía, que tengan azúcares y aminoácidos para su reproducción más rápida. El hábitat generalmente tiene una vida libre, sobre todo en ambientes que contengan material orgánico que le permitan su supervivencia, pero la borrelia, que es uno de los 3 grupos que vamos a hacer el día de hoy, se considera el más grande, de tal manera que es la única espiroqueta que lo vamos a poder lograr ver en el microscopio óptico. Los demás lo logramos ver cuando se hacen los cultivos puros a nivel de lo que es el microscopio de campo oscuro, o cuando le agregamos una sustancia que es la impregnación argéntica, de tal manera que nos permite engrosar la pared para poder hacerlos más grandes, más gruesos y lograrlos ver, ¿no? Entonces necesitamos de material, ¿no? Un poco más sofisticado para que nosotros podamos ver a la bacteria. La multiplicación ocurre por fisión transversal. En ese tiempo, más o menos de 30 horas, da una rotación rápida alrededor del eje longitudinal. La flexión de estas células le permite la locomoción y ese patrón helicoidal en ese momento hace la duplicación por fisión transversal. ¿Correcto? Muy bien. Si nos vamos a las características de las treponemas, de la borrelia, de la leptospira, entonces tendríamos que hablar primero de su taxonomía, ¿no? Ahí está la taxonomía, pero de las cuales hay 2 tipos de familia
que nos van a causar problemas patógenos al hombre. La familia Spirochaetaceae y la familia Leptospiraceae. En cuanto a la Spirochaetaceae, incluyen dos géneros de importancia médica, el treponema y la borrelia, a diferencia de la Leptospira, que uno de los géneros son de mayor importancia clínica, sobre todo para el hombre, que es el género Leptospira. Ahí está la clasificación para que ustedes lo vean, ¿no? En las cuales vamos a ver la familia, los géneros que vamos a estudiar y las especies. En el caso del treponema, por ejemplo, que vamos a iniciar con el treponema, vamos a ver al treponema pallidum, subespecie pallidum, que es el característico, es el que realmente la mayor parte de los estudios lo hemos visto y sobre todo lo tenemos con frecuencia, ¿no? Y el treponema subespecie pertenue y el endemecum y el caracterum, que son las especies que dan en zonas tropicales, ¿no? Que son zonas tropicales, contaminando a este treponema a los niños, a los pequeños, ¿no? Dando ciertas características similares al pallidum, pero generalmente no son de transmisión sexual, a diferencia del pallidum, que sí lo es. La borrelia, que produce las especies borrelia burgdorferi, la borrelia recurrente, que produce las famosas fibras recurrentes, endémica y epidémica, y la leptospira, que es la típica característica del género Leptospira interroga. Este Leptospira interroga es el que produce la enfermedad de Weyl, que ahora lo vamos a estudiar, ¿correcto? Y sin considerar ni de menos importancia de repente la Leptospira biflexa y ciertos tipos de leptospira, que se cuentan actualmente 17 especies que contaminan al hombre, pero no son las únicas, ¿ah? Hoy se cuentan más de 1000 especies de leptospiras, de las cuales la mayoría no infectan al hombre. La característica de la leptospira interroga, que es la leptospira que produce la enfermedad de Weyl o la enfermedad icterohemorrágica. Muy bien. Si hablamos de las especies, sobre todo que viven en el suelo, que viven en las zonas del agua contaminada, ¿no? Ahí tenemos a Cristispira y a Spirochaetaceae, que no tienen importancia médica. Pero si hablamos de los treponemas, acá tenemos el treponema pallidum, su especie pallidum, que produce la sífilis, el pertenue, que produce el pian, la enfermedad del pian, el endemecum, que produce el sífilis endémica, el carateum, que produce la pinta. Y en las borrelias, que tenemos las fiebres recidivantes epidémicas producidas por la borrelia recurrentis o la enfermedad de Lyme, tan conocida por la infección que tuvo la cantante, ¿no? Una cantante, y se hizo famoso esta enfermedad de Lyme, no lo tenemos acá en el Perú, y la borrelia burgdorferi, que produce la fiebre recurrente endémica. Y la leptospira interrogan, que produce la leptospirosis, que produce infecciones subclínicas, produce pseudo enfermedades gripales, que es la enfermedad de Weyl, que nos produce una lesiones icterohemorrágica muy patógena para el hombre. Si hablamos de las características anaeróbicas que puedan tener esa bacteria que nos interesa más, que es el treponema, la diferencia podríamos hablar entre la treponema y la leptospira. Si nosotros vemos que el treponema son anaeróbicos, facultativos o microaerófilos, tenemos que considerar medios importantes que contengan y que nos mantengan cierto tipo de anaerobiosis. En este caso nos pueden ayudar los carbohidratos o los aminoácidos. En el caso de la borrelia, que es aeróbica obligada o microaerófila, nos ayuda los carbohidratos, ¿no? Y en el caso de la leptospira, los aeróbicos obligados, y aquí le agregan los ácidos grasos de cadena larga para su mejor reproducción. Ahora, de los tres, al final, en los extremos de las bacterias, el único que posee gancho encorvado en el extremo es la leptospira. Y lo podemos reconocer rápidamente porque sus espiras son demasiado apretadas. Lo podemos diferenciar. Aparte, lógicamente, la clínica y de la enfermedad, a la hora que hacemos el diagnóstico, vamos a ver que las espiras están muy apretadas. Ahí están las características de los géneros, las enfermedades que producen, ya no lo vamos a repetir, y empezamos con el género treponema. El género treponema, para que lo ubiquen, ¿no? Nuevamente en la taxonomía,
el treponema pallidum, que produce la sífilis, el pertenio, que produce la frambesia, el endemecum, que produce el vegelo, la sífilis endémica, y el treponema greve, que produce la pinto o mal de pinto. Acuérdense que estos tipos de bacterias que tenemos acá, aquellos que van a hacer el serum, se van a tropezar con este tipo de enfermedades. Acá en Lima no lo tenemos, pero sí lo tenemos en nuestra zona tropical, en nuestra zona de Selva, Iquitos, Madre de Dios, en esa zona. Pero el prototipo de la enfermedad es el protonema de la subespecie pallidum, que produce la sífilis. Acá está. Ahí están las entidades clínicas que produce, ¿no? Ahí está, en el caso de la sífilis, lo que produce el chancro. El chancro es el diagnóstico, es el estado clínico inicial de la contaminación de la sífilis, del treponema pallidum. En la zona de inoculación o de iniciación, dependiendo de la inoculación o del contacto con la persona enferma, se va a producir el chancro, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos ¿cómo se llama? En la región del pene, ¿no? En el surco balano prepucial, en la que vemos un chancro, ¿no? Endurado. A pesar de que produce este chancro endurado, grueso, ¿no? Dentro de este chancro, que es como si fuera un pocito, no duele. Imagínense este tipo de esto, no hay dolor, es un tipo de herida no dolorosa. Y dependiendo de la inoculación, puede presentarse en cualquier lugar, en cualquier sitio de la inoculación, como ustedes ven, en la mano, ¿no? En la zona puede, también dependiendo, pues si tienen relaciones contra la natura, en el ano también, en la boca, dependiendo de la zona de inoculación. A diferencia del VG, que se presenta en niños, ¿ve? Que tienen también las mismas casi características, ¿no? Pero estas son un poquito más dolorosas y deformantes, como la frambesia, mire cómo lo deforma, la pinta o mal de pinto, mire, ve que parece como si una lesión psoriásica, tipo descamativa, ¿no? Que se presenta en la piel y presenta en zonas tropicales porque se presenta en personas que tienen poca higiene, ¿no? En niveles socioeconómicos muy bajos, en la que incluso no como este jovencito que camina descalzo y ahí se contamina. Muy bien. Treponema, entonces. Empecemos con el treponema. El treponema, trepo, giro, nema, hebra. Hebra, ¿no? Que gira. Hace referencia a su morfología. Treponema. Hebra que gira, ¿no? Por el tipo espiral que tiene. Nosotros en el laboratorio lo sacamos sobre todo en inflamaciones, cuando hay inflamación ¿no? de la zona dental, ¿no? En la base de los dientes, ¿no? Y ahí sacamos el raspado y lo vemos los espirilos, ¿no? Ahí fácilmente. Eso seguramente lo vamos a hacer a la hora de la práctica, ¿no? Sacamos un raspado con un hisopo y lo hacemos, ¿no? Su coloración y lo vemos. Son bacterias finas y móviles, tienen lógicamente para observarlas tinciones especiales, como por las tinciones de tipo precipitaciones de plata, ¿no? ¿no? Para poder engrosarlo, ¿no? Impregnaciones argénticas de plata, y lógicamente lo llevamos a campo oscuro, al microscopio de campo oscuro. También se localizan las saprofitas, las patógenas, como ya hemos visto, las saprofitas, no sé, en el surco gingival, en el intestino y en los genitales, también lo podemos encontrar. Y como alguna infección periodontal, como lo están viendo ustedes ahí. Muy bien, así se mueve esta espiroqueta. Esta es una microfotografía que se hizo, ¿no? En movimiento, ¿no? En campo oscuro a un treponema pálido. Entonces son espiroquetas de forma helicoidal, con espiras muy cercanas y sus extremos son muy rectos, como ustedes lo están viendo ahí. Es un patógeno humano estricto, es una espiroqueta fina que mide de 0,1 a 0,5 milímetros de ancho y 5 a 20 milímetros de longitud. Pueden tener de 6, 8 hasta 14 ondas de fibrillas de tipo flagelo, así que no hay importante. Las espireras regulares son separadas por un OPM, que es las estructuras que se mide en cuanto al tamaño de las estrías que tienen, de los espirilos que tienen, ¿no? Y este tipo de especie se llama treponema. Pálido, pálido, no se tiñe con tinciones convencionales, por ese motivo se le llama
pálido, treponema pálido, ¿no? Hilo en gira, pálido, treponema pálido, porque no se tiñe con tinciones convencionales comunes, como Ienza, ¿no? Como cualquiera de azul de metileno, etcétera. Móviles porque tienen tipo característico de sacacorcho y al agente etiológico de transmisión sexual, que es la sífilis. No se ha logrado su crecimiento, ¿no? En cultivos artificiales acelulares, aunque pueden cultivarse o sobrevivir 4 a 7 días a 25 grados centígrados en un medio anaeróbico que contenga sobre todo albúmina, bicarbonato de sodio, piruvato y cisteína, y un ultrafiltrado de suero de bovina. Lo logran, como se dice, inactivar, no tanto como multiplicar, pero al menos lo logran inactivar para hacer los estudios o pasarlo cuando queremos hacer estudios, sobre todo en testículos de conejo, para tratar en lo posible en vivo multiplicarlo. O sea, contaminamos a los conejitos para tratar de conseguir después los sueros que podemos utilizarlo para los diagnósticos. El tiempo de división de los microorganismos en chancros experimentales en conejos se ha demostrado aproximadamente que tienen 30 horas de duplicación, o sea, se duplican a las 30 horas. En un medio de suspensión apropiada, las cepas conservan su movilidad durante 3 a 6 días a una temperatura de 25 a 28 grados. Más de esas temperaturas se ha encontrado que se inactivan y son sensibles al calor, desecación y agentes químicos como desinfectantes. Los saprofitos viven en vida libre, en agua, etcétera, y también a nivel humano en la placa dental, como hemos visto, intestinos y genitales, pero cuando son patógenos viven en la piel y en las secreciones genitales, por lo que eso se considera como que son enfermedades de transmisión sexual, ¿correcto? Las características antigénicas. El treponema pálido tiene una membrana externa, no tiene lipopolisacáridos, posee proteínas unidas a lípidos que lo aísla del contacto con los anticuerpos y esto no le permite que lo fagociten tan rápidamente. Una de las partes importantes es la cardiolipina, componente lípido de la membrana externa. Por lo tanto, esto lo utilizamos como utilizado para las pruebas no treponémicas de la sífilis, ¿no? Y las proteínas de la membrana que inducen anticuerpos específicos para para pruebas treponémicas, que ahora lo vamos a ver, basados sobre todo en radioinmunoensayo o en microaglutinación. Nos ayudan sobre todo para la detección, ¿no? Y la verificación y sobre todo para ¿cómo se llama? Las pruebas positivas que nos salen en el BDR y en RPR. Entonces vamos a la parte confirmatoria, en las partes treponémicas, ¿no? Para poder hacerle la verificación y sobre todo para el tratamiento. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Primero, la presencia de proteínas de la membrana externa que va a permitir que se adhiera fácilmente al tejido a dañar, en la cual activan la respuesta inmune generando lesiones al paciente. Lógicamente, si es una bacteria que va a estar bien adherida al tejido, el cuerpo va a responder, pues esta respuesta inmune va a producir lesiones y es lo que se produce el chancro inicial, ¿no? Entonces produce lesiones en el tejido y es ahí justamente donde se genera la multiplicación de las bacterias. No tiene lipopolisacáridos. Los otros factores de virulencia es la hialuronidasa, que favorece la invasión de los tejidos vasculares. Es lo que nosotros después posteriormente hablamos de la invasión no treponémica, ¿no? Más que nada por la sustancia que producen ellos. La tercera la produce la fibrinonectina, que mimetiza las células hospedadoras evadiendo la fagocitosis. Y la capa mucoide, que tiene un efecto antifagocitario, inhibe el contacto con los anticuerpos y también la capacidad para transitar por diversas mucosas e invadir el cuerpo del hospedero. Entonces, nos ayuda y nos facilita la invasión. Su motilidad tiene en forma de sacacorcho y promueve el cruce de las capas insulares también. Entonces, a la hora que se multiplican, van contaminando las células que están alrededor de los chancros y van formando más chancros, etc. Tienen una muy buena capacidad para atravesar la placenta, por lo tanto, va a producirse lo que nosotros llamamos la sífilis congénita.
Las proteínas de la membrana externa, ¿no? Facilitan la adherencia a las células del huésped, la luminosidad facilita la infiltración perivascular y la resistencia a la fagocitosis. Y la destrucción tisular resulta fundamentalmente de la respuesta inmune del hospedador a la infección. Una de las cosas importantes que siempre tenemos que saber como historia, el médico tiene que tener pues cierta cultura, ¿no? Y debemos saber de cuántos años se sabe esta historia de la sífilis, ¿no? Se descubrieron en Europa más o menos en el siglo XIV, ¿no? Había mucha población cosmopolita que había a nivel por lo que es varias exportaciones que se hacían del Asia, ¿no? Entonces, había mucha promiscuidad en esa época, ¿no? Porque eran zonas muy cosmopolitas, muy congestionadas por gente que venía de diferentes lugares, ¿no? La venta de la seda, etcétera, ¿no? En esas épocas donde había bastante gente que se movía rápidamente por el comercio. ¿No? Entonces, al haber ese tipo de promiscuidad, se comenzaron a contaminar. A partir del siglo XVIII en adelante, recién se comenzó a considerar como una enfermedad de transmisión venérea. En esa época, lógicamente, los que tenían, ¿cómo se llama? La enfermedad se morían, ¿no? No sabían por qué se morían, pero se morían. Pero recién en el año 1905, Chaudin y Hotman descubren el agente causal, ya con el microscopio, lógicamente, ¿no? No había microscopio de campo oscuro, pero al menos había cierta rareza en cuanto a las estructuras microscópicas de la bacteria. Entonces, John E. Hunter se inoculó en esa época, en el 1767, con estudiados uretríticos de pacientes con gonorrea, porque un principio se creyó que, porque la promiscuidad no solamente traía, ¿cómo se llama?, un tipo de enfermedad, ¿no? Sino traía muchas enfermedades. Uno de ellos era la gonorrea, que era más laberintosa, más ostentosa, porque el paciente tenía mucho dolor. Acuérdense que ya le dije que el chancro no duele, ¿no? Total, pasaba como una herida cualquiera, ya me cicatrizará. Pero sin embargo, estos pacientes, aparte de que tenían la sífilis y como eran promiscuos, tenían gonorrea. Entonces, la gonorrea sí produce dolor, ardor en el pene, en la uretra y en la mujer una vaginitis dolorosa, ¿no? Entonces, él pensaba que se trataba de la misma y se inoculó pues, con estudios sobre el título de paciente con gonorrea y pensó que se trataba de una. Pero sin embargo, posteriormente se descubrió que no era, ¿no? Que en el año 1938 Ricord identificó claramente que la gonorrea era otra y la sífilis era otra por las características morfológicas que se tuvieron en esa oportunidad. Ya después, lógicamente, el agente causal lo determinó Chauvin y Hoffman, y en 1906 ya pues, se introdujo la prueba hematológica de diagnóstico. Entonces, si hablamos de la epidemiología, tenemos que hablar que la sífilis, que es la productora que produce el treponema pallidum, ¿no? Su especie pallidum, es altamente contagiosa, ¿no? Entonces, ¿en qué momento del contagio es? Porque vamos a ver después que tienen varias fases. En la fase sífilis precoz. Entonces, contagia en la fase sífilis precoz. Promiscuidad sexual y se considera entre la tercera enfermedad de transmisión sexual junto con la gonorrea y la otra que se contaminaba a los pacientes era la clamidias, ¿no? Y las clamidias tienen las características pues, de presentar unos ganglios tumefactos, ¿no? Purulentos a nivel de la ingle, ¿no? Era todo el paciente se moría, ¿no? Entonces, es una enfermedad altamente contagiosa, ¿no? Pero no tan contagiosa, por si acaso, como los pacientes que tienen hepatitis B. La hepatitis B, que también se puede contagiar por transmisión sexual, es más altamente contagiosa que ¿cómo se llama? Que la sífilis, ¿no? Imagínense, uno a las 10 y el otro de 5 a las 5. O sea que imagínense ustedes, ¿no? Ahora, las caracterizaciones de la epidemiología han variado con el tiempo, ¿no? Ha variado con el tiempo, pero no ha variado mucho. Generalmente,
el paciente antiguo era un paciente que se iniciaba en las zonas de, ¿cómo se llama? ¿No? Donde había, prostitución, ¿no? Donde, ¿no? Los padres creían que tenían que ir a prostituirse sus hijos y definitivamente ahí se contaminaban con prostitutas. Hoy es diferente, el contagio viene de la persona que está a tu costado, ¿no? Que tiene varias parejas por la libertad sexual que hay. O sea, cada década cambian estas epidemiologías, pero siempre va a ser, ¿no? Mayor en los extremos de la vida. En los menores, menos de 20 años, y en los mayores de 50 años, ¿no? Siempre va a ser en esa época. ¿Por qué? Porque ya después de los 24, 25 ya sientan cabeza, ¿no? La mayoría, y ya tienen generalmente una sola pareja, generalmente, no todos, pero generalmente, ¿no? Entonces, influyen muchos factores, incluyen los factores psicológicos. Muy bien, ya hemos hablado que es un bacilo gran negativo, exclusivamente humano, de transmisión sexual, vertical, ¿no? Son fáciles en la desinfección, rápidamente mueren al calor, al agua, no se puede cultivar, no se puede visualizar rápidamente, ¿no? Y lo que se puede hacer es algún estudio serológico. El tiempo de incubación de estos tipos de treponemas de 10 a 90 días, imagínense ustedes, por el tipo de multiplicación. Entonces, las entidades que produce, ¿no? Clínicas que produce, para su mejor clasificación se han hecho la sífilis precoz, la sífilis tardía y, lógicamente, como tercera opción, la sífilis congénita. La sífilis precoz, en la que incluyen a la sífilis primaria, ¿no? La sífilis secundaria, la sífilis latente precoz, ¿no? En cualquiera de esas fases, que ahora lo vamos a ver, que es menos de un año, y la sífilis tardía, que es mayor de un año, ¿no? La sífilis latente, tardía, sífilis terciaria. En estos casos, a veces estos años son muchos años, ¿correcto? Entonces, pero la sífilis congénita, ahí sí hay una remarcación. La sífilis congénita precoz, que se presenta en el 75 o 95% de los niños en menores de 2 años, y la sífilis congénita tardía propia del niño en 10 a 35% mayor de los 2 años. ¿Correcto? Muy bien. Pero esa es la forma más, digamos, didáctica de enseñar lo que es el treponema pálido. Pero después vamos a ver una transformación que nos puede complicar las cosas. Entonces, la fase inicial o primaria es local, lógicamente. Entre el treponema, los microorganismos se multiplican rápidamente en la zona donde se ha prendido, se ha localizado y ampliamente, y estos microorganismos rápidamente se van a alojar a nivel de los ganglios linfáticos regionales, pasando luego al torrente sanguíneo. El chancro o lesión inicial, que corresponde histológicamente a la inflamación, ¿no? Que le llamamos periarteritis y endoarteritis de la zona de la lesión, van a haber unos infiltrados linfocitarios y también la presencia de la célula plasmática, lógicamente porque hay una reacción de inmunidad celular. Y lógicamente, después de esta reacción de inflamación, gracias a sus sustancias de virulencia, que ya lo hemos visto, van a aparecer una tumefacción indurada, cuya superficie en el borde se necrosa, se forma como un pocito y ahí se va a ulcerar. Y ahí es el hábitat de las esperoquetas que se van a encontrar en gran cantidad. Si nosotros queremos estudiar, lo encontramos en ese chancro. ¿Correcto? En la fase secundaria, ¿no? ¿No? Se va a presentar después de las 2 a 10 semanas de la infección diseminada y se puede diseminar, lógicamente se va a repartir todas estas lesiones a nivel sanguíneo, ¿no? Y se va a producir unas lesiones cutáneas en toda la superficie corporal. Es un poco fugaz, por si acaso, ¿no? A veces lo localizamos, a veces no, y no hay que confundirlo con dermatitis, esas cosas, porque eso sí nos produce una lesión. Puede reproducirse en las mucosas, también en las mucosas, en el sistema nervioso también. Aquí no hay poca necrosis y cambio de pigmentación, son colores como si fuera una dermatitis, ¿no? Con un poco más colorido, pero con decirle que yo habré visto en toda mi carrera unas 5 veces esta fase secundaria de la sífilis, ¿no? Trabajé en el Hospital Naval muchos años y pues en los soldaditos veíamos varios, en los grumetes, ¿no? Veíamos varios de estos. Bueno, tras la fase primaria y secundaria puede producirse la remisión. No se sabe la causa realmente.
Por algunos sí, otros no, pero a pesar de los títulos altos que puedan tener en cuanto a la contaminación por la sífilis, pero sin embargo, no se sabe por qué, ¿no? No se sabe si es inmunitario o propiamente genético, algunos pasen a las fases tardías. Estas fases tardías pueden ocurrir en meses o en años, pudiendo afectarse cualquier tejido. Y esto sí es alarmante porque producen unas lesiones granulomatosas destructivas que le llamamos gomas. Y estos están asociados también a la periarteritis y endoarteritis característico de la sífilis. Entonces, si le hacemos un estudio anatomopatológico, vamos a ver estas caracterizaciones granulomatosas llamadas gomas. Ahora, el periodo que ustedes me hablen de la fase primaria y secundaria, cuando se forma la fase tardía, puede ser muchos años, como puede ser pocos años, 3, 4, 5 años, como puede ser 20 años. O sea, uno nunca se libra a pesar del tratamiento y a pesar que pueden tener anticuerpos elevados, se pueden presentar las gomas. Ahora, sí es cierto que nos hemos referido rápidamente a los periodos, las fases clásicas, todo, pero tenemos que hablar de la fase clínica. Entonces, en la fase clínica lo dividimos en fase sífilis precoz y la sífilis tardía, ¿no? En la fase precoz, que siempre va a ser considerada la fase primaria y la fase secundaria, que se transmite por vía sexual o vía transplacentaria, que es la sífilis congénita, en la que se presentan las lesiones cutáneas, ¿no? Sin tratamiento son frecuentes las recidivas, sin tratamiento a veces van a la curación, y la sífilis tardía, la fase terciaria, ¿no? Que a diferencia de la sífilis precoz, no es contagiosa por vía sexual, por si acaso. Esa es pregunta de examen. Excepcionalmente cuando es por vía transplacentaria. Entonces, la sífilis precoz es contagiosa por vía sexual. Y en la fase tardía, sífilis tardía, no. Muy bien. Hablemos entonces de la sífilis primaria. El periodo de incubación, más o menos después del contagio, 2 a 10 semanas, se produce el chancro inicial en una zona endurada, es una pápula, se convierte en úlcera indolora de bordes elevados, el tamaño aproximadamente de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro, o sea, no es tan pequeña. Y eso también le tenemos que diferenciar con otra enfermedad de transmisión sexual que viene a ser el herpes tipo 2. El herpes tipo 2, cuando hagan sus clases, se van a dar cuenta que son pequeñas. Se forma primero igual una pápula, después una úlcera. Y estas úlceras son recontra dolorosas, a diferencia de estas que son más grandes y no dolorosas. O sea que difícil de contagiar. Perdón, difícil de equivocarse uno. Puede diseminarse por vía linfática y sanguínea y localizarse luego a nivel del prepucio, surco balano prepucial, labios mayores, menores, etcétera, en la zona de lesión, ¿correcto? Y la cicatrización comienza a las 4 a 6 semanas y dura aproximadamente 1 a 2 semanas posteriormente. Hay linfonopatías, linfoadenopatías, ahí está mal escrito, linfoadenopatías, 8 a 15 días después del chancro, ¿correcto? Ahí está. Ahí tenemos el chancro en diferentes lugares, ¿no? En la boca, en el pene, en el labio, ¿no? En el surco balano prepucial, ¿no? En el prepucio, ¿no? Diferentes sitios de relación. Estas figuras no lo van a olvidar, no lo van a olvidar, téngalo por seguro. Se lo van a llevar en la cabeza. Después de nada de lo que he hablado, pero esto sí se van a olvidar, se van a acordar. En la sífilis secundaria es diferente. Después de las 2 a 10 semanas después del chancro, se presenta como si el paciente tuviera gripe, faringitis, fiebre, mialgia, anorexia, lesiones mucocutáneas, linfadenopatía. Estas erupciones es un exantema cutáneo. Son erupciones tipo condilomas planos verrucosos, así que hay que tener mucho cuidado. Cuando tienen condilomas planos verrucosos, hay que hacerle un BDRL por si acaso, ¿no? Lesiones mucocutáneas y hiperqueratóxicas en palmas y planta de pies. Entonces, estas lesiones queratóxicas pueden confundir con esa famosa dermatitis de contacto, ¿no? ¿No? Sobre todo en hombres, mujeres no tanto. La mujer es más para dermatitis de contacto, pero en varones jóvenes siempre se tiene que preguntar si hay promiscuidad sexual y qué sé yo. Hoy ya es más libre de preguntar, antes la gente se alarmaba, ¿no? Y una de las características importantes es la alopecia focal. Hay lesiones en los folículos pilosos y a veces hay acortamiento de la ceja, ¿no?
La ceja que la tenemos tan puntiaguita en el extremo distal se acorta, se pela, se cae. Hay una alopecia. Alopecia es caída del pelo. Hay una alopecia local a nivel de los fibros pilosos de las cejas. O también, ¿no? En otras partes también, ¿no? Pueden cubrir ciertas lesiones, sí, en el tórax, puede cubrirse en la espalda, ¿no? Tenemos que ver. Listo, sigamos. Aquí están las lesiones, ¿no? Esas lesiones en el abdomen, en la espalda, en las palmas, en los pies, ¿no? Ahí están las lesiones, ¿no? El rash cutáneo, lo más característico de esta fase es la linfadenopatía generalizada. Nosotros lo examinamos, está lleno de ganglios por aquí, por allá, y el paciente está con fiebre, cefalea, decaimiento. Tener cuidado porque aquí son contagiosos también, así que tener cuidado. Las lesiones son máculas, pápulas, no pruriginosas, no les pica, es característico, no me pica, doctora, no tengo picazón. Porque uno siempre cuando ve esa lesión, ay, ¿cómo le debe picar? No, no pica. O sea, no es pruriginosa, distribuida simétricamente, principalmente en el tronco y extremidades, ¿no? Y es muy frecuente la localización en palmo plantar. Siempre busquen la mano. La mano le va a dar cierta característica similar. Y la sífilis tardía, las lesiones granulomatosas que habíamos hablado, de acción destructiva, no afecta a la piel, puede afectar el sistema óseo, articular, sistema cardiovascular, mucosa, nasofaringe, meninges, el sistema nervioso central, dando la neurosífilis. Puede llevar a meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atróficos. Esta sífilis no es contagiosa y aquí sí más bien el tratamiento es insatisfactorio a diferencia de la sífilis precoz. Otras formas de lesiones terciarias son inflamación crónica difuso con células plasmáticas y linfocitos también que dan los famosos aneurismas de la aorta, muy, muy frecuente. Cuando vean aneurismas de la aorta, siempre hacen un estudio, ¿no? Al paciente y la demencia paralítica y también el famoso TAVES dorsal, ¿no? La contaminación de la sífilis a nivel de la columna vertebral. Muy típico, ¿eh? Hay muchos casos de contaminación de esto. ¿No? Hacen el cuadro tardío, ¿no? De TAVES dorsal. Muy bien, ahí está la sífilis gomosa, destructiva, en huesos, miren, ve, en paladar duro, acá arriba, ¿no? ¿No? En la que tenemos lesiones, ¿no? Destructivas, ¿no? La mano, miren cómo se lo come, se come todo el hueso, ¿no? Las gomas cutáneos y mucosos óseos, miren, sífilis cardiovascular con compromiso de grandes vasos, ¿no? ¿No? Aquí se produce el aneurisma, estenosis coronaria, insuficiencia valvular aórtica, que tan frecuentemente vemos, ¿ah? Mire, ve, y eso puede ser causa de la sífilis en su juventud. Las lesiones neuronales tardías se presentan en la piel, bueno, gomas mucosos, gomas óseos, digamos. Ahí está, ahí tienen. No se les va a olvidar, les traje ese esquema porque me parece muy interesante para que vean. Listo. Las pruebas. Acá tenemos tiempo, serología y clínica, ¿no? Para que lo estudien, lo vean. No vamos a nombrar todas, pero nosotros podemos tener una característica desde del primario, el secundario, mírenme cómo van. Desde 3 semanas y el terciario de 10 a 20 años. Imagínense ustedes. Acá la serología, por ejemplo, en el primario, a veces es variable, a veces dan positivo, no dan positivo, pero sí o sí dan positivos en la fase secundaria porque ya hubo la respuesta inmunológica, pues lógicamente siempre la respuesta serológica va a aumentarse más cuando avance la enfermedad, da la respuesta inmunológica, el cuerpo responde. En la sífilis precoz latente es un poco variable, que es al 1 a los 2 años, y ya latente tardía ya es variable, ¿no? Pues sí, pues no. La clínica está acá, la rociola, sintomático, recaída, curación. Eso lo lee. Y también esto lo lee, ¿no? Para que vean las clasificaciones de las respuestas, tanto para la parte clínica, cómo se deben presentar, cuál es el diagnóstico que se debe dar y el tratamiento que se debe dar en los pacientes, que ahorita vamos a explicar acerca de los diagnósticos bacteriológicos. Entonces, tenemos que considerar también el estudio de los otros treponemas, las enfermedades no venéreas, propias de las regiones subtropicales y subtropicales, ¿no? En las cuales los pacientes desarrollan respuestas similares a los afectados por la sífilis, que es la subespecie pertenue que produce el pian, el endemeco que produce el vegel y el carateum que produce la pinta. ¿No se cultivan in vitro? No. ¿Penetran el hueso por vía linfática? Sí.
El PIAN, fisiopatológicamente similar a la físilis, frecuente en niños con baja higiene, es una enfermedad granulomatosa con lesiones cutáneas precoces. Existe un periodo primario, apareciendo posteriormente síntomas generales con lesiones también destructivas en ganglios, linfáticos, huesos. El vejel es una sífilis endémica querida en la infancia. Las lesiones también son gomosas, bien destructivas, afectan la piel, la faringe, huesos, ¿no? La pinta, que es una lesión única, rojiza, azul, que la diferencia del vejel y del pian, ¿no? De color negro, se despigmenta y hay una cicatrización alrededor que altera la estética de la piel, ¿no? Y la lesión papular aumenta el tamaño persistente por meses o años. Tratamiento son la penicilina, pero acá la vamos a ver. Y considera también la sífilis materna, ¿no? De las 16 a 20 semanas de gestación, sin tratamiento, el paciente, la mujer gestante puede transmitir a su hijo, ¿no? Y al nacer, estos niños pueden alcanzar, o si logran nacer, ¿no? Que pacientes infectadas, 25% pueden ser abortados y el 25 y 30% pueden ser natimuertos, ¿no? Y el 50% producir la sífilis congénita. De este 50% de la sífilis congénita, el 60% al nacer son asintomáticos y el 40% son sintomáticos. Con tratamiento, 1 a 3% de estos niños les deja secuela, ¿no? Y con tratamiento antes de las 20 semanas, el 100% es efectivo. Entonces tenemos que darnos cuenta rápidamente para ver lo que es la sífilis. Entonces, esta se desarrolla, lógicamente, al pasar el treponema pálido de una madre infectada en los factores primarios y secundarios. Acuérdense que ya les dije que es la parte infectante. Y las infecciones intrauterinas pueden provocar infección fetal con muerte o malformación orgánica y, lógicamente, un aborto, ¿no? Y si no muere el niño, le puede producir rinitis seguida de una erupción maculopapular diseminada. Las lesiones óseas son más frecuentes, pero también puede ser asintomático. Y tras un periodo de latencia, se muestra como sífilis congénita tardía en niños mayores de 2 años con síntomas parecidos al del adulto, que son las gomas destructivas. Entonces, tener en cuenta siempre a esta sífilis congénita. ¿Cuáles son los diagnósticos microbiológicos? Ahí vienen las cosas. El diagnóstico directo de las lesiones de los famosos chancros, ¿no? Lo obtenemos ¿no? por un medio de los marcadores de la fluoresceína, ¿no? O sea, la inmunofluoresceína directa, ¿no? Y nos vamos a una impregnación argéntica para tratar de aumentar el tamaño y localizarlo. Y lo vemos a campo oscuro, ¿correcto? Actualmente ha sido sustentado también la utilización de anticuerpos monoclonales, sí, para tratar de verlo mejor en lo que es la parte directa, para ver sobre todo un tratamiento inicial. Pero cuando estamos con diagnósticos indirectos, se basa en la demostración de anticuerpos y existen dos tipos de pruebas. Las pruebas inespecíficas, que son las pruebas no treponémicas, y las pruebas específicas son los antígenos treponémicos, que los obtenemos de la multiplicación de treponemas en los testículos de conejos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hacemos en microscopía el campo oscuro, la impregnación argéntica, la tinción con anticuerpos fluoresceína que ya hemos visto, los cultivos que no se proceda porque no son cultivables, y aquí tenemos las pruebas no treponémicas. El BDR, tan conocido como ustedes ya ven cuando han postulado a la universidad, en cualquier trabajo le van a pedir el BDR, el RPR, y así hemos podido controlar la enfermedad. Y para confirmar si esto sale positivo, las pruebas treponémicas, la FTA Absorbium y el TPH y EIA, que es la radioinmunoensayo. Muy bien. Ya está el examen directo de secreción de lesiones. No se tiñe al grano, no se tiñe al IEMS, así que todo es por microscopía de campo oscuro. Y así lo vemos. Esta es una fotografía del campo oscuro. Tinciones de platas argénticas, denominada las tinciones de plata argéntica, le llamamos la tinción de Fontana, así como hablamos de lo que es el verde de malaquita, lo que es la coloración de Albert en algún momento, la coloración de Sil Nielsen. Para las tinciones argénticas de nitrato de plata o tinciones de implementación de plata es la tinción de Fontana Tribogneau.
Un poquito difícil la pronunciación, pero ahí estamos. Y la inmunofluorescencia directa y el PCR, que es para determinación de los fragmentos específicos de los genomas de los treponemas. Entonces, si hablamos de pruebas inespecíficas, tenemos a la prueba de fijación de lecitina, en la que utilizan los anticuerpos de la cardiolipina derivada del corazón de ternera, ¿no? Que es el antígeno Westermann, que se llama, detectando anticuerpos de tipo reagina que se producen frente a los lípidos liberados por la célula lesionada en la fase inicial. ¿No? Acuérdense que nuestra estructura, esto está asimilando como si fuera la cardiolipina que produce el treponema. Y como lo podemos obtenerlo, entonces lo podemos, derivado del corazón de ternera, lo enfrentamos a estos sueros, ¿no? Del paciente infectado con anticuerpos tipo reagina y lógicamente produce la aglutinación. La otra, que es la prueba de floculación, que son las pruebas más conocidas, que es el BDRL y el RPR, que se basan en la floculación de la cardiolipina en presencia sobre todo de colesterol y lecitina. Se emplea esto en función al clivaje, al triaje, al screening, como lo quieran llamar, para ver si efectivamente el paciente es portador o no. Y las pruebas específicas se emplean, ¿no? En microorganismos liofilizados, sobre todo la cepa Nicol, en la que se utilizan antígenos de treponema pálido mantenidos en pases sucesivos en los testículos de conejo. Dos pruebas principales, el FTA absorción, que esta prueba es de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, que es un método cero diagnóstico de inmunofluorescencia indirecta, en el que previamente se absorbe el suero del paciente con extracto de treponema cultivado, distinto al treponema pálido, sobre todo para evitar las reacciones inespecíficas, porque acuérdense que nosotros podemos tener anticuerpos, ¿no? Previamente esto y le paraliza a mi pobre treponema y entonces no lo podemos detectar. Entonces, el treponema pálido en NHP, que es una prueba de inicio de la microaglutinación, es una prueba simple, pero posee menos sensibilidad que el diagnóstico de la sífilis que lo hace el FTA absorción. También existe la prueba de enzimo inmunoensayo, que es el IA, que parece tener la misma sensibilidad y especificidad que el FTA, pero no es muy cara. Entonces, generalmente no lo empleamos mejor el FTA. Realmente todas estas pruebas sirven para confirmar las reacciones previas, las positivas, las pruebas que son del BDRL, del RPR que hemos hecho, pero para su conocimiento no sirve para evaluar el resultado terapéutico. En el caso de la sífilis congénita se confirma más que nada con ¿cómo se llama? IgM específico, y si es negativo se determina mediante un periodo en unos 6 meses de evolución con ¿cómo se llama? La inmunoglobulina G, que se mantendrá en caso de infección congénita o disminuirá en caso del paso pasivo de los anticuerpos maternos, ¿no? Y entonces ahí podríamos estar más tranquilos porque esto no fue una infección del niño, sino fue solamente una prueba positiva que eran los anticuerpos o el recuerdo de los anticuerpos de la mamá. El tratamiento con penicilina, la profilaxis, educación y control, ¿no? Sobre todo control sanitario en la prostitución y también los diagnósticos serológicos en toda la fase del embarazo. El género Borrelia, eso es más corto ya. Entonces nos ubicamos, nos salimos de la parte de los que es el treponema y nos vamos a la Borrelia. Las especies, la enfermedad de Lyme, producida por la Borrelia burgdorferi, la borrelia recurrente, la fiebre recurrente epidémica y las otras borrelias producidas por otro tipo de garrapatas o pulgas, las fiebres recurrentes endémicas, ¿correcto? Muy bien, ahí está. La enfermedad de Lyme, muy típica, muy conocida, mire, es un tipo circular con una inflamación central, con una despigmentación en la parte central, típico y característico de la enfermedad de Lyme. Aquí mordió en la garrapata. Y la fiebre recurrente, ¿no? Que puede producir exantemas grandes, ¿no? Esta es la enfermedad de Lyme, enfermedades recurrentes. Muy bien. Largas varillas enrolladas helicoidalmente, pocas espiras, laxas, irregulares, con separaciones de 2 a 4 pm. Endoflagelos se cuentan más o menos de 7 a 20 fibras axiales, ¿no? Imparte movilidad por flexión, rotación, igual que el anterior, su parecer era tipo gran negativo, como las otras, y se tiñen bien con anilinas, Giemsa o Ray, a diferencia del treponema.
es la única especie de piroquetas que se puede colorear con la yensa o el ray, ¿correcto? Porque son un poquito más grandes. Estas borrelias se mantienen en la naturaleza, sobre todo en los mamíferos silvestres, ¿no? En otros lugares hay en la zona, ¿no? Hay mucho mamíferos silvestres y los artrópodos que están metidos en estos mamíferos, ¿correcto? Que sirven de vectores. A estos artrópodos chupa la sangre del mamífero que está contaminado y los vectores son los que transmiten. ¿Y quiénes son estos vectores? Las garrapatas y los piojos, ¿correcto? Son muy difíciles, sobre todo los requerimientos nutricionales son muy complejos, por eso lo hace difícil en el cultivo, ¿no? Y los medios líquidos con sangre o suero son microaerófilos, realmente no nos dan mucha ayuda y sobreviven a 4 grados centígrados durante meses, ¿no? Sobre todo porque estos tipos resisten un poco, sobre todo por el tiempo de incubación. ¿Cuáles son los factores de virulancia? No producen etotoxinas. Segundo, puede ser lipopolisacárido en la membrana externa, como una endotoxina que nos ayuda y es la que produce la fiebre. La Borrelia burgdorferi presenta moléculas de superficie que capturan e inactivan la fracción 3 del complemento y eso produce elevación del sistema del complemento. Son las borrelias, entonces, por lo tanto, nos regimos bajo los vectores. Entonces, la garrapata, los piojos son los que transmiten. Las garrapatas son las garrapatas duras, que son los principales vectores de la enfermedad, sobre todo del Lyme, que transmiten a quienes, a las espiroquetas. Estas espiroquetas son gram negativos, no se tiñen con cualquier método de esto, pero sí al Yensa, que se pueden utilizar, son microaerófilos. Es la única espiroqueta que se puede ver, ¿no? Se encuentra también en el líquido sinovial. Borrelia causal de fiebres recurrentes. Y el ratón de patas blancas es el hospedador principal de la forma de larvas y las ninfas de las especies ixoceles, que son las garrapatas, que casi no lo tenemos aquí. Y debido a que la ninfa produce más del 90% de las infecciones, el ratón es el hospedador principal, ¿no? Y como el roedor vive con el ser humano por ahí, lo contamina. Otro hospedador importante es el venado, que no lo tenemos acá, de cola corta, de cola blanca, perdón, que lo vemos en Estados Unidos. Bastante venados que hay por acá, por allá. Y acá lo podemos ver aproximadamente en la zona, casi por Cajamarca, por esa zona, a los famosos venados, ¿no? Que pueden contaminar. El ciclo de la enfermedad del Lyme, ¿no? Que se mantiene gracias a estos hospedadores principales, ¿no? Estos hospedadores en la que el huevo está bien, pero este huevo, al producir la larva, la ninfa se va a contaminar con los materiales orgánicos que produce estos tipos ¿cómo se llama? Mamíferos, ¿no? Y lógicamente va a picar al hombre y el hombre se contamina, ¿no? Entonces es una reacción cruzada. Este es un resumen realmente para que ustedes lo lean. Lo único que acá es lo que transmite, los reservorios, qué sé yo, la picadura del vector, la picadura. Lo que quiero decirles es cuál es el grupo de riesgo en cuanto a la enfermedad del Lyme. Los militares, acá también, enfermedad, los militares, ¿dónde están los prisioneros, los militares? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos caminan mucho sobre zonas endémicas, los cazadores, los exploradores, qué sé yo, se contaminan rápidamente con ahí viven pues estos animales que viven y que tienen garrapatas, ¿no? Nadie hace otro sanitario y los pican, ¿no? Entonces, esto es más que nada por el vector. Ahora, una de las características de la enfermedad de Lyme, en cuanto a la patogenia, es que producen periodos febriles. Estos periodos febriles que producen calofrío, fiebre, se pasan rápidamente, pueden pasarse a fases afebriles de 4 a 7 días, pero luego nuevamente hacen recidivas y producen la gravedad, ¿no? Escalofrío, fiebre, lesiones intensas. Luego recién pueden aparecer las lesiones que produce esta. Ahora, si consideramos con lo que es en las fiebres recurrentes, endémica y epidémica, entonces acá tenemos que tener que la fiebre epidémica es más grave que la endémica, ¿no? Y el episodio múltiple de fiebre producen, ¿no? Variaciones en cuanto a su esto. Se habla también de las variaciones de la antigenicidad para ver estos periodos, sobre todo afebriles y febriles, ¿no? Pero al final, cuando el paciente se complica,
produce complicaciones, convulsiones, coma, inflamación del corazón, hígado, sangrado profuso, neumonía. Podemos obtener el fertil de sangre, sí, sobre todo en los momentos febriles, y podemos hacer una coloración de Jebs. Y las pruebas serológicas realmente no son útiles, pero sí lo podemos de todas maneras detectar más o menos a la segunda semana, ¿no? En anticuerpos inmunoglobulina M o con ELISA indirecto o inmunofluorescencia indirecta para confirmarla, ¿no? El Western blot también nos ayuda para la confirmación y el PCR. Entonces, la borrela urgente, el examen directo, extensiones sanguíneas, la borrela de budoferia, el examen directo como en una inmunofluorescencia directa, el aislamiento de muestra en pacientes, cultivo en medios líquidos como el Babor, Storner, Kelly, ¿no? El crecimiento es lento, así que es inútil para el diagnóstico. Si los requerimientos nutricionales son buenos, muy complejos, sí se puede obtener algo, ¿no? Miren, ve cómo están acá, ¿no? En el medio de Babor, Stoiner. Kelly, mire, se obtienen bonitas estas colonias, y el PCR es determinación de fragmentos específicos del genoma de las borreles. El género leptospira. Nos ubicamos en el género ahora de la leptospira. Ya hemos hablado del treponema, de la borrelia, ahora la leptospira. La leptospira tiene muchas variaciones de tipo de borrelia. La borreliosis, perdón, la borrelia no, la leptospira es una zoonosis de distribución realmente mundial. Afecta a diferentes tipos de especies salvajes, domésticas, y que causan en el hombre ocasionalmente una enfermedad que lo vamos a llamar una enfermedad que se llama leptospirosis. Esta leptospirosis producida por la espiroqueta, la más conocida es la leptospira, por eso le hemos puesto la leptospira interroga. Esa leptospira interrogan es la que nos produce a nosotros la enfermedad icterohemorrágica, ¿no? Producida por la espiroqueta leptospira especie interrogan. Este tipo de leptospira se transmite por el agua, el terreno húmedo, contaminado, sobre todo con las orinas de animales infectados, ¿no? Realmente su composición antigénica es compleja, entonces esta composición antigénica compleja nos ha dado y nos permite la clasificación de serogrupos y serotipos, pero realmente la única que realmente nos sirve a nosotros como parte de entidad clínica es la leptospira interroga. El hombre se contamina, lógicamente, y estas leptospiras rápidamente cogen al riñón como parte de su hábitat natural, ¿no? De animales o enfermos portadores, y lógicamente elimina por la orina la leptospira. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos a la famosa leptospirosis. Mire, ve, la leptospirosis produce las lesiones, la interrogan, produce las lesiones icterohemorrágicas. Hoy aproximadamente se cuenta de las lesiones icterohemorrágicas 14 serotipos, que no lo vamos a estudiar el día de hoy. Lo único que tienen que saber que el serogrupo de la leptospira interrogan, la más importante es la icterohemorrágica, y que tiene una serotipificación de 14 subespecies. Igual que las otras, son muy difíciles de cultivarlas, muy difíciles, pero como habíamos hablado en un inicio, necesitan más que nada en su cultivo ácidos grasos insaturados de cadena larga como principal requerimiento nutritivo. Entonces, estas espiroquetas que están enrolladas con espiras numerosas y muy apretaditas, como ustedes ven, diferente a las otras, miden aproximadamente 0,1 a 0,3 milimicras de largo, de 4 a 18 milimicras, y extremidades, sobre todo el característico tipo gancho que habíamos hablado en un inicio. Entonces, esta espiroqueta es la única que produce este gancho, ¿correcto? La leptospira. El número de fibras axiales, el flagelo o fibras axiales, para recordar el flagelo periplásmico, tiene 2 flagelos. Permite los característicos movimientos tipo rotación, flexión, tirabuzón, que ya hemos hablado. Y otra de las características que también hemos hablado de las fibras endoflagelos es la quimiotaxis.
Las leptospiras tienen un número mayor de genes que codifican para proteínas de motilidad y quimotaxis que las borrelias y los treponemas. Entonces, por ese motivo lo podemos hacer un poquito más de estudio para esto. Son sensibles a la desecación, a la luz solar y son resistentes y mantienen variables en agua por varios días, que sobre todo se mantienen viables por varios días en un pH sobre todo alcalino. Su hábitat generalmente son saprofitos o de vida libre, en aguas limpias, estancadas, pueden vivir tranquilamente, soportan cierto tipo de nivel de salinidad, no hay ningún problema, pero los patógenos tienen como huéspedes muy diversos tipos de animales, reptiles, anfibios, etc. Las características fisiológicas para su crecimiento requieren un suplemento de albúmina, como las grenelantes, suero de conejo, fuente de carbono y energía, y sobre todo ácidos grasos de cadena larga. Fuente de nitrógeno, sales de amonio, cultivo en el laboratorio, en medios semisólidos, y uno de los conocidos de los medios de cultivo que nosotros utilizamos es el de Felcher o Stuart, que en algún momento lo hemos tenido en el laboratorio antes de la pandemia, no sé si habrá ahorita, y su incubación de 28 a 30 grados. El crecimiento también acá, a diferencia de los otros, es un poquito más corta. Aquí es 18 horas para su duplicación. La diferencia de los otros que el treponema, sobre todo que son casi anaeróbicos o aeróbicos facultativos, acá son aeróbicos obligados. No producen factores de virulencia, no producen exotoxinas, el lipopolisacárido de la membrana externa como endotoxina, produce dos hemolicinas y las lipoproteínas de la membrana externa, que es la fosfolipasa y el esfingomielininasa, y la hyaluronidasa que favorece la invasión de los tejidos vasculares. Este tipo de bacteria va a producir, como les hablamos en un inicio, una forma clínica, una forma ictérica severa o llamada enfermedad de Weil. Esta es la más frecuente por el serotipo, sobre todo el ictero hemorrágico. Hay muchas más, pero la más frecuente es el ictero hemorrágico. Entonces, el paciente va a tener contacto con las sustancias contaminadas de las orinas de estos mamíferos o de los reptiles, si fuera el caso, en el caso de la medicina veterinaria, aquellos que se dedican a la veterinaria, y rápidamente, ya sea por vía cutánea o tracto digestivo, ¿no? Que puede ser el sitio inicial, rápidamente va a tener un periodo de incubación de 7 a 21 días. De 7 a 21 días. Se va a formar dos tipos de presentaciones, por eso le llamamos presentaciones bifásicas. Estas presentaciones bifásicas, en la primera fase, el paciente va a tener lo que nosotros llamamos la leptospiridemia. La leptospiridemia, en la que se presenta la fiebre alta, los escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, en general, ¿no? Mialgias, qué sé yo. Cuando nosotros obtenemos en este estado, cuando el paciente está mal y tenemos cierto tipo, como hemos visto en los casos últimos, en cuanto ha habido una pequeña, no epidemia, ha habido casos aislados, pero ha habido, que no ha llegado a epidemia, ¿no? Pero porque ha habido un buen control sanitario, gracias a Dios, ¿no? Que ni siquiera ustedes se han dado cuenta, ¿no? Podemos obtener en los pacientes en el líquido cefalorraquídeo positivo a este tipo de leptospira. Y la mayoría de tejidos con el microorganismo pueden detectarse fácilmente. A la primera semana de haber ocurrido la leptospiremia, pueden encontrarse en la orina en pacientes y persistir por meses y contaminar también. Entonces el hombre también se puede contaminar a otros, ¿no? Entonces nosotros en este momento lo constituimos como la parte sintomática anictérica, porque no se produce la ictericia, ¿correcto? Cuando pueden evolucionar favorablemente, sí. Si la fiebre disminuye, también. Pero en algunos ocurre lo que nosotros llamamos la segunda fase, que es la recaída. ¿Esto cuándo ocurre? A la segunda, a la tercera semana. Aquí sí el cuadro es generalizado.
ahí se produce la fase ictérica o afección hepatorrenal. Hay ahí ya la diastasis hemorrágica, se presentan las púrpuras, las epitequias, las hemoptisis, las hematurias, y aquí sí se pone grave si no lo tratamos. Aproximadamente de 100 casos, 10 fallecen. La mortalidad aumenta de acuerdo a la cantidad de la virulencia de cada leptospira y del tipo de serotipo que se trate. Entonces, en resumen, podríamos decir que el estado clínico se divide en dos, en la fase anictérica y la fase ictérica. La fase anictérica, en la que ocurre la leptopnemia, hay malestar general y todo lo demás, que puede encontrarse en la primera semana, encontrarse en orina y persistir por meses, ¿no? Y disminuir las lesiones y nuevamente puede constituirse la segunda fase, que es la fase de la recaída, que vendría a ser a la segunda, a la tercera semana, que le llamamos la fase ictérica, icterohemorrágica, en donde va a haber la afección hepatorrenal, en lo que va a haber una diástasis hemorrágica acá, y que se demuestra con petequias, hematurias, hemotisis, ¿no? Sangrado genital, etcétera, ¿no? Muy bien. Características antigénicas, ahí están, serogrupos por serobares con antígenos comunes. La unidad básica para la taxonomía es el serobar. Y el examen directo, inmediatamente observamos directo al fresco en microscopio de campo oscuro o tinciones de plata, el Fontana modificado que hemos hablado, y la inmunofluorescencia. Los cultivos en medios especiales, Fletcher Stewart, se aísla en sangre, en el líquido cefalorraquídeo o en orina, dependiendo de la fase que nos encontremos. El crecimiento es muy lento, tiempo de incubación, generación 18 horas, entonces no nos ayuda mucho. Son aeróbicos, incubación de 28 a 30 grados, durante hasta 6 semanas se pueden ¿no? conseguir algún tipo de bacteria, y los cultivos puros en una semana. ¿No? El PCR, que es la determinación de los fragmentos específicos del genoma de la leptospiras. Muy bien. Mira de cerca el presente que estás construyendo porque debe parecerse al futuro con el que sueñas. Muy importante, me gustó esta frase de Alicia Walker, sobre todo porque de repente hoy día sea la última teoría que dicte, y agradecido con todos mis alumnos, sobre todo porque estoy presentando ¿cómo se llama? Un certificado de permiso, y ahí estamos. Así que muchas gracias a todos ustedes. ¿Alguna pregunta? Jeremy, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo está claro, doctora. Muchas gracias, Jeremy. Cuídate. A usted, doctora, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Luego, gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Gracias, hasta Todo claro. luego. Gracias, chicos. Cuídense. Un abrazo.